la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Hay muchas enseñanzas a nivel mundial, está recorriendo en todo Lima, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, en todos los lugares, aún por internet. Primeramente, las escrituras de los santos profetas, desde Moisés hasta el libro de Malaquías, que viene a ser el último libro registrado en la Biblia, llamado Biblia, que significa biblioteca, porque en la antigüedad se llamaba libro de la ley de los profetas. Estas escrituras fueron escritas en pergaminos que en la antigüedad eran cuero de animales. Ahí escribían, sellaban las escrituras y lo envolvían y lo guardaban. Se llamaba el libro de los profetas. Moisés, que viene a ser el primer escritor, que escribe 5 libros, el libro de Génesis. El Génesis es un libro que habla de los patriarcas. Habla de la primera juicio de Dios que es llevado por Noé. Dios había mirado sobre la faz de la tierra y vio que la humanidad, el hombre, se había corrompido. La creación de Dios se corrompió. Hacía pecado, vamos a hablar así, pecaban, mataban, adulteraban, fornicaban, violaban, vivían en la idolatría, en la borrachera. Y Dios se desagradó del hombre, se desagradó de la raza humana que Dios había creado. En el libro de Génesis 6, 5, 6, Dios miró que los pensamientos, el designio del corazón del hombre solamente era lo malo. Y en esa época, según la Biblia, los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y engendraron hijos y les salieron hombres gigantes. Hubo una deformación de la raza que los hijos de Dios, los ángeles, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, lindas, bellas, o sea, cometieron adulterio. Lo que dijo Jesús: cualquiera que mira a una mujer y la desea, comete adulterio. Y no solamente la desearon, sino que la poseyeron, la tuvieron y engendraron hijos. Sus hijos eran gigantes. Según la ciencia, según la historia, según lo que se puede analizar en los libros, eran gigantes deformados. Y estos gigantes, bueno, algunos salían a luchar contra el pueblo de Israel, mataban. Estos deformados también toman mujeres y la generación de Dios se corrompió en gran manera. Dios se desagrada del hombre y encuentra a un hombre justo, porque dice Dios encontró un hombre justo, a un hombre obediente, a un hombre perfecto, a Noé. Y Dios le dice a Noé:
hazte un arca. Le habla, Dios se manifiesta a Noé. Y le habla. Un Dios que habla. Un Dios que se arrepiente de haber hecho la humanidad, porque la humanidad se apegó al pecado, se apegó a hacer cosas que no le agradan al Creador. Noé, hazte un arca porque voy a destruir todo aliento de vida. Me arrepiento de haber hecho hombres sobre la tierra. Haz un arca para que tú y tu familia sean salvos. Noé creó a Dios. Él y su familia fabricaron un arca para ser salvos del diluvio que Dios iba a mandar a la tierra. Ese arca que hace Noé, ese barco, esa embarcación, porque eso era una nave que tenía que salvar no solamente a Noé, sino también a los animales. Dios manda animales cuando el arca es construida y dice, Noé, hay animales que no han pecado, que no se han corrompido y van a entrar juntamente contigo los arcas. Los restos de animales, hombres, niños, mujeres, los voy a destruir. Esta historia de Noé, la creación del mundo, cómo fue creado el hombre, cuánto tiempo vivían los hombres. Los hombres en la antigüedad, dice que un hombre vivía aproximadamente 900 años. 900 años, amigo, 900 años. Hubo un hombre que creo que llegó a vivir casi 1000 años. 700 años. 600 años. Ahora muchos dicen que ellos vivían porque el producto era bueno, buena leche, todo era natural. Pero Dios, cuando dice al hombre, me arrepiento de haber hecho al hombre, me apartaré del hombre y disminuirá sus años de vida, que serán más o menos hasta 120 años. Cuando Dios se apartó del hombre, Dios se deshonró del hombre, Dios dejó al hombre y Dios disminuyó la vida del hombre. En la primera generación desde Adán hasta Noé, el hombre vivía 700 años, 800 años, 900 años, 960 años. ¡Wow! Tremendo. Engendraba a sus hijos o sus hijas que tenían, si el hombre vivía 900, también la mujer vivía tantísima edad, tanto el hombre como la mujer. Una mujer, bueno, no está registrado entre las mujeres, pero digamos 500, 600 años y no se enfermaban, no se envejecían. Tenían hijos, sus hijos. Una mujer podía llegar a tener 30, 40, 50 hijos. En aquel tiempo no existía pues lo que hoy en día existen los preservativos, o existen las inyecciones, o practicaban el aborto. Por eso una mujer que vivía tantísimos años y un hombre que vivía tantísimos años, sus hijos eran más de 30, 40 hijos. Y si nosotros agarramos el libro de Génesis 5:1 hasta el último contexto, Adán tuvo un promedio de más de 500 años de vida, donde engendró a Eva hijos e hijas. Y una persona hacía una generación de hijos. 20, 30, 40, 50. Si hay personas que tan solo viven 70 años hoy en día, a la rejustas 80, y a su mujer le engendra 10, 12, 13, 14, 15 hijos. En ese tiempo no se vivía como ahora 80, 90, 100 años, se vivía 600, 900 años.
Y un solo hombre con una sola mujer tenía más de 30, 40, 60 o 70 hijos. Pero cuando Dios vio el pecado del hombre, el pecado de la humanidad, Dios dijo, no me contentaré con el hombre. Eso está escrito en Génesis 6:1 hasta el 7. Me apartaré del hombre, porque ciertamente el hombre es carne, sus pensamientos de su corazón es malo y perverso, y los voy a destruir. Dios se indignó de la raza humana, se indignó en la primera generación. Y mirando sobre la faz de la tierra, Dios encuentra a Noé. Y a Noé le dice, Noé, prepárate un arca, tú y tus hijos serán salvos porque voy a destruir todo lo que tiene aliento de vida. Eso está en Génesis 7 para adelante, al 12, el 13 lo dice. Voy a destruir todos los que tienen aliento de vida. Destruyó dos razas, la raza de los hombres y las razas de los gigantes. Y el único que fueron salvos fue Noé y su familia, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. En total fueron 8 personas salvas. ¿Y cuántos habrán muerto? Millones. Si un hombre podía vivir 900, 700, 600 años y podía engendrar, y en aquellos tiempos pues el hombre no solamente paraba con una mujer, el hombre tenía pues 10, 15, 20 mujeres, porque comenzaban a vivir en el adulterio y las fornicaciones. Y el engendrar hijos es pues como si estarían, como si un perrito, digamos así, sin control engendraban hijos, hijos y hijos. La humanidad se había multiplicado, señores. Si hoy en día nomás que el hombre vive apenas 70, 80 años y se ha multiplicado, se ha llenado la tierra de seres humanos, y en aquellos tiempos un hombre vivía 700, 800, 900 años, sus hijos vivían también igual, sus hijas igual. Y esos hombres podían engendrar a que en el tiempo de 700, 800 años tenían hijos. De ahí Dios dice, 120 años de vida será dado al hombre. Y Noé construyó un arca para ser salvos él y su familia y los animales que Dios mandó para que entren al arca. Esa historia lo escribe Moisés después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, pasó el juicio, por ejemplo, en el juicio de Sodoma y Gomorra. En el juicio de Sodoma y Gomorra vivía Abraham, vivía Lot. Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra de gente idólatra. Sale porque Dios le dice, sal de esta tierra, lleva a tu familia, lleva a todos los que quieren estar contigo. Y Abraham era rico. Y Abraham escoge una mujer, hija de su padre, escoge a Sara, a Saraí, después Dios le pone Sara. Lot sale con Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, y ellos eran caminantes, ellos eran extranjeros. Y como extranjeros, como caminantes, le ponieron a los hebreos, que significa hombres viajeros. Y ellos, por la voluntad de Dios, del divino Dios, llegaron a la tierra de Canaán. Ellos no llegaron a una tierra de ellos, llegaron a la tierra de Canaán. Y se pusieron a vivir en Canaán. Viviendo Abraham, viviendo Lot en la tierra de Canaán con su gente, que él había salido de la tierra de Ur, al escuchar la voz de Dios,
viviendo ya años, ellos tenían una promesa divina porque su mujer no podía tener un hijo. Era estéril. Esta mujer estéril estaba esperando una promesa del Señor y ya tenía por lo menos su mujer una edad de 82 años. Abraham tendría una edad de 85, 90 años. Pero ¿qué sucede? Que vienen tres hombres, que a las finales estos tres hombres eran tres ángeles divinos, y le dice a Abraham, pasa, y Abraham le dice, mis señores, permite que se queden ustedes, coman en mi mesa, y Abraham les comienza a rogar, no pasen de largo. Y estos tres forasteros, tres peregrinos, según la Biblia, según los escritos que escribe Moisés, en los 5 libros, uno de los libros de Génesis, él escribe la historia de Abraham, la fe de Abraham. Aceptan comer. Abraham le lava los pies de los ángeles, le lava, les toca. Eran ángeles convertidos en apariencia humana. O sea que los ángeles de arriba se pueden transformar en humanos como nosotros. Incluso lo llegaron a lavar los pies. Abraham corre al que cocinaba, como decimos al Che, y le dice, mátate un becerro tierno porque tengo visitantes, prepárate el pan sin levadura, prepárate la leche, prepárate la manteca, y eso ha tenido un tiempo para matar un becerro, para sazonar un becerro, para freírlo. Es un lapso de 2 o 3 horas. En ese tiempo los ángeles hablaban con Abraham y Sara escuchaba. Y uno le dice, Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Y Sara escuchaba, ¿dónde está? Porque cuando yo venga a ti en el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara se ríe. Ja, 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 ja. ¿Por qué te has reído, mujer? Le dice. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Yo te digo que vas a tener un hijo. Y ese hijo se llamará Isaac, que significa la risa que tú te has reído. O sea que Isaac fue puesto porque Sara se rió. Sara se rió. Ja, como ya siendo vieja voy a mis pechos, mi cuerpo. Oye, si antes vivían 700 años, 800 años, a comparación de Sara que estaba con 80 años, Sara para Dios no era vieja. Una comparación de 80 a 600 o 900 años que vivían en la antigüedad. Ahora la vejez entró al hombre porque Dios se apartó del hombre. Lamentablemente para muchos humanos que hemos pecado y que el pecado, porque Dios se apartó del hombre y el hombre se le disminuyó hasta 100 años, 120 años de vida. Pero Dios restaura vivir más tiempo. Cuando Jesús estuvo en la tierra dijo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Viene la restauración que el hombre que recibe el Espíritu Santo puede llegar a vivir en estos tiempos. 500, 700, 800, 900 años, porque la restauración ya está dada por Jesucristo. Bueno, eso lo dice Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Y el que cree en mí, aún estando muerto, volverá a la vida. Volvamos al tema. Bueno, les sirve su carne, los ángeles comieron. Comieron, Señor. Probaron becerro, probaron el pan sin levadura. Probaron la manteca, comieron. Después de haber cenado, 2 de esos ángeles se van a Sodoma y Gomorra. Y uno se queda hablando con Abraham. Y Abraham le dice, yo ocultaré algo a mi profeta. Y ahí reconoce Abraham que estaba hablando con el Altísimo, que en ese cuerpo humano estaba el Altísimo, Dios, hablando. Abraham, he descendido para hacerte saber que la ciudad de Sodoma y Gomorra será destruida. Abraham aboga
para la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque él aboga. Y dice, Señor, si en la ciudad de Sodoma y Gomorra habieran 50 justos, tú perdonarías, matarías al inocente juntamente con los impíos. Yo no creo que el Dios de toda la tierra sea así. ¿Perdonarías? Abraham, si en Sodoma y Gomorra tan solo hubiera 50 justos, por amor a los 50 justos, perdono a los impíos. No los voy a destruir. Por amor a los 50 justos, por amor a ellos, no a los impíos, pero yo no los voy a destruir. No puedo destruir al malo juntamente con el bueno. No los voy a destruir. Abraham comienza a dialogar y a decir, Señor, si hubiera 40 justos, ¿usted perdonaría? Por amor a los 40 los perdono. Abraham se arrodilla y le dice, soy polvo y ceniza ante tus ojos. Soy hombre de ayer y de anteayer. Si en la ciudad de Sodoma y Gomorra hubieran 30 o 20 o 10 justos, por amor a los 10, Abraham, yo los voy a perdonar. Y se desapareció. Un ser divino, eran 3 seres que se presentaron en forma humana, comieron, señores, comieron el becerro, le lavó los pies a Abraham, comieron los panes sin levadura. Y uno de ellos se desapareció delante de la presencia de Abraham. Y 2 ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Según las profecías, Lot oraba en las puertas de Sodoma y Gomorra, y cuando ven a estos 2 extranjeros, Lot no sabían que eran ángeles. Lot no sabía que esos 2 hombres eran ángeles de Dios. Y tampoco Lot sabía que la ciudad de Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Ni siquiera Abraham. Abraham se enteró cuando ya los ángeles estaban en la tierra. Porque esos 3 ángeles que vinieron ahí recién Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, la ciudad de Sodoma y Gomorra va a ser destruida. He descendido para hacerte saber, ahí recién. Porque si Abraham hubiera sabido, le hubiera dicho a Lot, sal de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que ya he recibido revelaciones que Dios lo va a destruir. Él no sabía nada. Y Abraham no tuvo ni siquiera tiempo de ir a Sodoma y Gomorra a pasarle la voz a Lot, porque ya los 2 ángeles se habían adelantado. Y cuando llegan estos 2 ángeles, llega cuando Lot estaba orando, ya se estaba oscureciendo. O sea, el sol ya se estaba poniendo. Y Lot, cuando lo ven, le dice, mis señores, eran hombres que cuando veían un extranjero, un peregrino, los atendían, tenían el amor al prójimo. Ellos amaban al prójimo, amaban a sus semejantes, tenían amor. Y cuando lo ve, le dice, mis señores, pasen esta noche era de noche, ya el sol se había oscurecido, ya el sol se había puesto, y ya era de noche, la noche está puesta de las 6 de la tarde hasta las 12 es puesta de la noche. Y esta noche coman en mi mesa, en esta noche nos vamos a quedar a ver cómo están viviendo en Sodoma y Gomorra. Pero mis señores, es peligroso. Pase, que comenzó Lot a existirles. Pase en mi casa, permíteme. Y aceptaron los ángeles. Cuando estos ángeles entraron a la casa de Lot, Lot le lavó los pies. Algo similar hace Jesús con sus discípulos. Según San Juan 13, 14, 15 o 13, 10, 11, 12, Jesús lavó los pies a sus discípulos. En la lavadura de los pies en la antigüedad era una humillación, era un respeto y era como una forma de paz. Pero Jesús, cuando lava los pies a sus discípulos y llega a Pedro, y Pedro le dice, a mí no me vas a lavar, jamás, nunca me vas a lavar tú a mí. Y Jesús le mira a Pedro y le dice, si yo no te lavo los pies, no entrarás al reino de los cielos conmigo.
Y Pedro le dice, Señor, lávame la mano, los pies, la cara, lávame todo lo que tú quieras. Imagínate que Jesús le dice a Pedro, Pedro, si yo no te lavo los pies, no entras al reino de los cielos. La lavadura de los pies era para que nuestros pies caminen en santidad. Y Jesús dice, lo que yo he hecho, háganlo ustedes. O sea, era un mandato desde el tiempo de Abraham. Abraham lavaba los pies a la gente. Lavó los pies de estos 3 extranjeros. Señores, sus pies están cochinos, están llenos de polvo. Y se humilló a Abraham. Abraham, el padre de la fe, lavaba los pies. Lo agarró y hizo lo mismo. Le lavó los pies. Le dio comer panes sin levadura. Los panes sin levadura son panes que solamente los sacerdotes, gente santa, gente que ofrecían ofrenda o holocausto, daban el pan sin levadura, que representaba ya el cuerpo de Jesucristo. Porque cuando Cristo viene y se sienta a la mesa, agarra el pan sin levadura y dice, este es mi cuerpo, cómalo que por vosotros es partido. Y las profecías vienen desde el tiempo antiguo, antes que Moisés escriba estos 5 libros. Comieron y entonces estaban comiendo los ángeles humanamente, estaban comiendo, masticando, comiendo el pan que puso Lot en la mesa. Puso también comida para estos 2 ángeles, pero Lot no pensaban que eran ángeles, pensaban que eran extranjeros, peregrinos que vienen de la calle, cansados, ¿de dónde vendrán? Ellos eran personas que tenían amor al prójimo, amor al semejante. Y ahí se acerca la gente de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pum, pum, pum. Comenzaron a tocar la puerta. ¡Lo, ábrenos! ¿Quiénes son estos 2 extranjeros también de Sodoma y Gomorra? Habían visto, y ellos, como lo habían visto en forma humana, ellos no dijeron quién son estos 2 ángeles. Ellos que eran hombres conscientes que Lot los había metido en su casa y le dice, tú has metido hombres extranjeros. ¿Qué te has creído para meter gente extraña a tu casa? Nosotros ya hemos pensado hacerte daño, ya tenían eso pensado. Traerme esos 2 hombres que queremos conocerlo. Según la palabra de conocerlo, ellos querían tener sexo, relaciones, querían deshonrar. Si ellos no eran ángeles, iban a ser violados. Más claro, la palabra, sí, perdóname hermano que utilice esa palabra, iban a ser tocados, manoseados, violados. Y no solamente ellos, Lot y toda su familia. Y rompieron la puerta, entraron. ¿Qué te has querido tu juez entre nosotros? ¿Quién te ha puesto entre nosotros juez para que tú traigas a estos 2 hombres y metas? Viendo toda esa forma que habló, Lot se para. Yo digo que el amor de Lot hacia 2 extranjeros, 2 gente que no conocen, ha sido muy grande. Porque yo como humano no voy a poner de bandeja, humanamente estoy hablando, a mis hijas. Y él lo puso de bandeja, dijo, señores, no hagan tal maldad, tal daño a estos 2 peregrinos que he metido en mi casa. Tengo 2 hijas vírgenes que ningún hombre las ha tocado. Tomadla y hacerla con ella lo que quieran. Oye, hermano, ¿usted diría eso? Los escritos de Moisés están escritos así. ¿Usted diría eso? Mira, a gente violadora, porque ellos eran violadores. Ellos entraron con la intención de violar, de tocar, de manosear, de hacer daño. ¿Usted diría así, tome a mis 2 hijas vírgenes y hagan lo que quieran? Viendo esto los ángeles, ahí recién mostraron su poder y se quedaron ciegos. ¡Sa! Ciegos se quedaron. Y ahí recién los ángeles le dicen, la prédica no duró 70 años, ni 50 años, ni 40 años, como muchos lo dicen. Si hay 70 años, no está registrado. Pero sí está registrado lo que yo voy a hablar.
le dijo: Lo, anda y háblales a todos, familiares, a los que conoces, y dile que esta noche va a ser destruido Sodoma y Gomorra. Sus pecados de Sodoma y Gomorra han llegado hasta el cielo y Dios nos ha mandado, wow, ángeles de la tierra. Ahí recién lo dice: ángeles, en forma humana, ángeles han bajado, ángeles. Ándalo, y lo fue a pasar la voz a sus novios, sus hijos, fue a pasar la voz a los que ellos, a que él podía, y se burlaban. Estás loco. Y esa noche va a ser destruido. Tú ya estás fuera fuera de la mente, estás raro, ¿qué tienes? 2 ángeles han empezado a hacer los hombres, los sacamos. Y nadie lo obedeció. Y los ángeles la agarraron, lo tocaron a Lot y lo sacaron. A él, a sus 2 hijas y a su mujer lo sacaron. Le dio un mandamiento que no volteen hacia atrás, en los cuales la mujer de Lot voltea, pero ese mismo rato los ángeles le sacan, que no se habrá demorado ni 1 hora ni 2 horas, cae fuego del cielo. Tremendo. Y eso viene a ser esa destrucción, viene a ser el segundo juicio de Dios. Y todavía en ese tiempo Moisés ni existía. Ni siquiera Isaac, porque Isaac todavía no había sido engendrado en Sara. Ya en el tiempo de la vida viene Dios, en el tiempo de la vida, y le engendra a Sara un hijo. Cuando Ismael tenía aproximadamente 11 años, nace Isaac a la edad que Ismael tuvo 12 años. Y ahí entra el pacto de la circuncisión, así como lo hizo Jesús, conforme a lo que escribió Moisés en la ley: 2 tortolas o 2 palominos, libro de Lucas 2, 19, 20, 21. Según la ley de Moisés estaba escrito que Abraham utilizó 2 tortolas para circuncidar al niño. Y esa misma ley, José y María, para circuncidar el cuerpo de Cristo. Y cuando Dios habló a Abraham, le dijo a Abraham en un sueño: Abraham, el pueblo de Israel y los israelitas, o sea, tu pueblo, porque todavía ni siquiera el pueblo, perdóname hermanos, voy a ser sincero, todavía no se había dado, todavía ni nacía Jacob. Jacob no nacía, ni nacía Isaac, cuando Dios le dice, le cae un sueño, y le dice 430 años, 400, va a estar el pueblo en esclavitud. En esclavitud va a estar el pueblo 40 años en esclavitud. Nace Isaac, nace Jacob, y Jacob es el que recibe el nombre de Israel. Isaac, que significa risa, le nace Isaac, ¿por qué le puso risa? Porque la mujer se rió y le dijo: tu hijo será llamado Isaac, porque el día que él nazca todos se van a reír. Ja, 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 todos se rieron, todo, ja, ja, de alegría, hubo un gozo de alegría, de risa. Todos se rieron cuando nació Isaac. Nació de una mujer, según nosotros, ya anciana, pero nació. Y todos los que estaban con él, estaban ahí, todos se rieron, ja, ja, porque eso es lo que Dios profetizó. Era un hijo de risa, hijo de una anciana, hijo de una mujer estéril que Dios había prometido.
Nace Isaac y después de la muerte de Abraham, nace Jacob en Rebeca, nace Jacob. Jacob tiene dos hijos. Uno, dentro de la barriga habían dos hijos, dos criaturas. Estaba Jacob y Esaú. Y Esaú y Jacob desde el vientre se peleaban. Desde el vientre se peleaban, se movía el cuerpo. Y Isaac ahora, Señor, ¿qué sucede? Los niños se pelean. Y Dios le declara, le dice, el mayor servirá al menor, porque el mayor llevará la promesa, el menor llevará la bendición, y el mayor le será un siervo. Y porque en tu seno hay dos pueblos, un pueblo libre y un pueblo esclavo. Cuando sucede esto, ya a su debido tiempo, Jacob roba las bendiciones a su padre, disfrazándose, porque Isaac Dios lo volvió ciego. Se disfrazó de su hermano y recibe la bendición y huye de su hermano, porque su hermano lo buscaba para matarlo. Ahí Jacob se va a su tierra nuevamente, donde vivía en su familia, que viene a ser la tierra de Ur, y ahí hace otra familia. Y de ahí sale con sus 4 mujeres, según la Biblia tenía 4 mujeres, tenía 12 hijos, llegó a tener 12 hijos, y llegó a tener una hija llamada Dina, que fue amancillada. De esos 12 hijos que tuvo Jacob, mandándole, porque su hermano era un guerrero, un hombre que Jacob tenía miedo, mi hermano me va a matar, me va a hacer daño, yo le robé la bendición. Y Jacob se queda solo, donde se presenta un hombre, otro hombre, mira, un hombre, pero este era un ángel, un hombre que él tocó, que él luchó, que él peleó. Se presenta y Jacob no sabía que era un ángel. Ahí se manifiesta otro ángel y Jacob no sabía. Ángel en forma humana, igual como nosotros. ¿Quién eres? ¿Eres de nosotros? ¿Quién eres? Y Jacob pues era de noche. Y ahí en ese tiempo no había pues luz, no había foco, no había para reconocer a una persona o verlo. Pero era un ser. Cuando él lo ve y se comienzan a pelear, a hacer llave. Para mí que Jacob era un practicante de pelear, porque nadie va a pelear así por pelear. Si yo no sé pelear, me voy a meter con alguien, no voy a saber responder. Pero dice que ahí pelearon por lo menos 1 hora, 2 horas. Se agarraban, se movían, porque dice que el ángel se peleaba con Jacob. Jacob se movían, se harían llaves, se harían maniobras. Tanto así que el sol comienza a salir y el ángel le dice, Jacob, lo tenía agarrado, suéltame, que no puedes ver mi rostro porque el sol sale, suéltame. E incluso fue tanto su desesperación del ángel que le rompe, dice, el tendón de la pierna lo rompe, ¡pa! Y Jacob lo tenía agarrado y le dice, si tú no me bendices, yo no te voy a soltar. Entonces, como se vio ya vencido, una fortaleza divina habrá tenido, una fortaleza que Dios la habrá fortalecido más que ese ángel. ¡Sa! Pelear con un ángel, a su macho. Parece cuento, ¿no? Una fábula, pero yo creo que peleó con ese ángel. Y yo creo que venció al ángel, porque eso también está escrito. Con la fortaleza que tenía, venció al ángel. ¡Sa! Si no me bendice, no te suelto. No me interesa que el sol salga. No me interesa ver tu rostro, porque él le dijo, no, el hombre no puede ver mi rostro. No, suéltame, le dice. El sol está saliendo. Si tú no me bendices, no te suelto. Así yo me muera. Yo no te voy a soltar. Yo quiero tu bendición, le dice.
Y ahí le dice, ¿has peleado con Dios? Has peleado con los hombres y has vencido. Has peleado con los hombres. Has peleado. Jacob era un guerrero. Has peleado con los hombres. Has peleado con Dios y has vencido. Tu nombre desde ahora en adelante ya no será llamado Jacob. Tu nombre será llamado Israel. Ese nombre llamado Israel se lo ganó Jacob en una pelea. Ese nombre se lo ganó como un trofeo. Porque tuvo que pelear con el ángel para ganarse ese trofeo, ese nombre. Y tuvo que vencer al ángel. Pero Jehová Dios, el Altísimo, a él lo había escogido. Y en él tenía que darle su bendición. Y esa bendición llegó a ser el nombre de Israel. Tú te llamarás desde ahora Israel. La palabra Israel significa príncipe de Dios. La palabra príncipe significa rey de Israel. A Jesús le pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Restaurarás, o sea, algo que se ha destruido, algo que ha existido en la tierra. ¿Restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Jesús contesta y dice, el día, la hora, el mes, el año, los segundos, nadie lo sabe. Ni los ángeles que están en los cielos, y el Hijo ni siquiera lo sabe. El día que el reino de Israel sea restaurado, solo mi Padre, en su sola potestad. La restauración del príncipe de Jehová puesto por el ángel de Dios, llamado Jacob, para ser restaurado y ser llamado israelitas. Nadie sabía este tiempo, este día, este año. Nadie sabía el mes, ni la hora, ni Jesús. Porque si dice ahí, ni el Hijo, no dice los hijos. Dice, ni los ángeles, muchos, ni el Hijo, plural, un solo ser. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, único. Por ahí hubo un payaso, un hombre que habló fábulas, que Dios tiene 2 hijos. Y en la Escritura dice, el unigénito Hijo de Dios. ¿Yo a quién voy a creer? A lo que dice la Escritura, unigénito, único. Único significa primero. Único significa mi primer hijo, mi único hijo. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, envió a su Hijo unigénito, para que el mundo, la humanidad que cree en Él, sea salvo por Él. O sea que yo voy a ser salvo por el unigénito Hijo de Dios. Yo voy a ser salvo por aquel hombre que dijo así, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El que me come, por mí tendrá vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo, no dijo terceros, yo los voy a resucitar el día postrero. Mi carne, mío, mi carne, no dice de otro, la carne de otro, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así el que me come y bebe mi sangre por mí tendrá vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, estando muerto, volverá a la vida. Yo, para volver a la vida estando en pecado, tengo que creer en Jesucristo.
No me dice ahí cree en Juan Carlos, en Elías, o en Pedro, o en Pablo, o en Felipe. No me dice ahí para yo tener vida eterna, cree en Ezequiel, Jonás, el chancho, el perro, el gato. No, no, dice ahí, el que cree en Jesucristo, el que cree en mí, tendrá vida eterna. Y si no creo en él y creo en otro no se le ha dado el poder sobre el cielo, sobre la tierra, para yo tener vida eterna. Y eso dice Jesús a Mateo 28:18. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ustedes hagan discípulos en mi nombre. Ahora Jacob peleó con el ángel y se le puso el nombre de Israel, que significa príncipe de Dios. Aquel príncipe de Dios, su nombre que cayó a él, cayó a sus 12 hijos, los 12 hijos, Judá, Benjamín, Nentalín, la tribu de Leví, Agaser. Los 12 tribus recibieron el nombre de su padre Israel. Por eso se llamó las 12 tribus de Israel. El padre es la cabeza con sus 12 hijos. Es como decir Jesús y sus 12 discípulos. Ahora, estos 12 hijos que tuvo Israel, con estos 12 hijos, formó la familia de los israelitas. Y estos israelitas no eran gentiles, señores, eran hebreos, eran judíos, no eran gentiles. Yo soy gentil, yo soy peruano, yo no soy hebreo. Pero en el espíritu, por creer en Jesucristo, como dice Gálatas 5:29, me engendra Dios, me inserta al tronco natural, porque por medio de Jesucristo vengo a ser ahora hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Pero no por la carne, sino por el espíritu. Por eso hay dos clases de judíos: el judío natural y el judío gentil espiritual. Por eso dice Romanos 9:4, ¿qué es ser judío? Judío es aceptar el culto, las promesas, la dacta de la ley, aceptar que existe un solo Dios. Y ese Dios es Yahweh. En hebreo, bueno. Ja, Selah. Ese Dios es, en mi idioma que yo hablo, Jehová. El único Dios de los israelitas se llama Jehová. Es el Dios de Jesucristo. Jesucristo dijo, mi Padre es Dios. Él es el Dios de Jesucristo. El Dios mío, el Dios tuyo. Libro de San Juan 20:17. Cuando Jesús le dijo, Marta, no me toques, porque subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y ese Dios se llama Jehová, no se llama Jesucristo de Nazaret. Jesucristo es el Hijo de Dios. No se llama Israel, se llama Jehová, y ese nombre es eterno. Y Dios dijo a Moisés, libro de Éxodo 3:15, Moisés, mi nombre es Jehová, en memoria de los hijos de Israel perpetuamente. En Isaías habla de un apellido que se apellidará con el nombre de Israel. Nosotros estamos llevando un apellido, pero no llevamos el nombre de Jehová. Llevamos el apellido a quien Dios puso el nombre de Israel, que se llama Jacob. Porque esa promesa no fue dado ahora. Esa promesa fue dado a los patriarcas. Y ahí ellos formaron las 12 tribus de Israel, que fueron los 12 hijos de Israel. Ahora yo como gentil, yo no puedo decir yo soy israelita. En la carne no lo soy, yo soy gentil, yo soy un nuevo pueblo. Oseas 1:10 dice que Dios ya estaba pronosticado que a su pueblo natal, a su pueblo, a sus hijos, le iba a sacar envidia con otro pueblo, con un pueblo que no era suyo.
con un pueblo que no eran judíos, sino con un pueblo gentil. Y a este pueblo gentil, en lo espiritual, por la fe que ellos tenieron a recibir a Jesucristo, los puso el nombre de Israel, que significa príncipe de Dios. Todos somos ante los ojos de Dios príncipes. Y el nombre de Israel no es una nación. El nombre de Israel no es una calle. No es el nombre de Israel allá, como decimos en el lado de Palestina. Ese lugar fue puesto el nombre de Israel, una nación de Israel, porque ahí vivían los israelitas, los que eran hijos de Jacob, que llegaron a comprar la tierra de Canaán. Pero antes no era Israel, era la tierra de Canaán. Ellos compraron una herencia, una tierra a los cananeos, y le pusieron en tierra, porque ellos, cuando en el tiempo de los profetas, ellos compraron esa tierra y lo pusieron la tierra de Israel. O sea, donde vivió Israel, donde vivieron los 12 apóstoles, los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. Pero yo, Señor, yo, amigos, yo soy gentil. Soy un peruano que por el Espíritu he sido adoptado, Señor, adoptado. Una cosa es ser adoptado y otra cosa es ser hijo natural. Es como si yo tuviera un hijo con mi mujer, ¿no? Le engendro un hijo, ese es mi hijo. ¿Ya? Pero por ahí mi hijo me es desobediente y veo otro hijo que no es mío. Tiene otro padre, otra madre. Y este hijo me quiere obedecer, me trata bien, me trata mejor que mi propio hijo. Y yo por sacar envidia a mi hijo, lo adopto al otro, le pongo mi apellido y encima lo quiero más que a mi propio hijo. Y entonces mi hijo va a tener envidia. Y eso está escrito que Dios tenía que sacar envidia, celos a su propio pueblo con un pueblo que no era pueblo suyo. Y nosotros somos adoptados por medio de Jesucristo. Por ejemplo, Cornelio, en el tiempo de Pedro, cuando Pedro se va a predicar a Cornelio, que era un centurión romano, que no era un judío, era un gentil, y Pedro va con los judíos naturales, y cuando estaba predicando que Jesucristo resucitó al tercer día, ya voy un ratito, resucitó al tercer día, que Jesucristo es el juez entre los vivos y los muertos. Ahí lean, libro de Hechos 1 hasta el 42. Comenzó a predicar de Jesucristo. De repente el Espíritu Santo enviado de Jehová desciende sobre esta familia de gentiles, que eran romanos, que eran gentiles, y comenzaron a profetizar, a hablar lengua. Y Pedro dijo, ¿acaso yo puedo detener al Espíritu Santo que han sido bautizados, así como nosotros? Los judíos dijeron, ¿qué? ¿También a los gentiles es derramado el Espíritu Santo? Y entonces Pedro agarró y los bautizó a los gentiles, a Cornelio, a toda su familia, en el nombre de Jesús. Ahora, la salvación de los gentiles no solamente viene pues en esta tierra peruana, la salvación de los gentiles viene desde el tiempo de Jesús. Y eso, la salvación de los gentiles, más entra el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que era un judío enseñado por la ley de Gamaliel, los mandamientos, las enseñanzas, las leyes. Él no tenía el Espíritu Santo. Tenía las enseñanzas de letra, pero él no sabía nada de Jesús, no sabía nada del Espíritu Santo. Y él se pone de acuerdo con Caifás, quien condenó a Jesús, de perseguir a todos los que predicaban el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en la antigüedad la salvación y la prédica de Pedro, de Pablo, de Felipe y de todos los apóstoles era predicar de Jesús el Nazareo. Y Saulo de Tarso, que fue testigo de la muerte de Esteban, porque Esteban comenzaba a predicar de la doctrina de Moisés y de los santos profetas, y dentro de esa doctrina predicó de Jesús,
predicó y dijo: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Jesús es el que se sentó a la diestra de Dios. ¿Y por qué se le llamó Hijo del Hombre? ¿Por qué Esteban dijo Hijo de Hombre? Porque en la carne, como carne que Jesús nace, él nace por promesa, hijo de Abraham, hijo de David, como dice San Mateo 1:1. En la carne era hijo de promesa, hijo de David, como dice Romanos capítulo 1, versículo 2, 3. En la carne era simiente de David, como dice Apocalipsis 22, 16. Y los enfermos, los ciegos, le llamaban Hijo de David. Ten misericordia de mí. Jesús dice: ¿qué cosa quiero? Yo quiero ver conforme a tu fe, que has creído que yo soy el Hijo de David, sean tus ojos abiertos y serán sanos. A Jesús lo llamaban Hijo de David. Incluso cuando Jesús a un burro, a un asno, ¿no?, sube y comienzan a gritar la gente: hosana en las alturas al Hijo de David, bendito el Rey que viene. Y los fariseos, los saduceos decían: oh, dile a tu discípulo que se calle. Y Jesús dijo: si ellos se callan, las piedras gritarían. Bendito sea Dios. Entonces, en las profecías, comienza Saulo de Tarso a recibir una carta y a buscar y a matar, a condenar, a meter preso, a hacerle que blasfemen el nombre de Jesús de Nazaret. Y Saulo se dedicaba a eso. Era un hombre que no tenía misericordia. Él decía: estos hombres se fueron contra la ley. Estos hombres ya no son obedientes a la ley de Moisés. Pero en la ley de Moisés, Moisés había escrito de Jesucristo. Y Jesús dijo: Moisés escribió de mí. No dice que Moisés escribió de Pablo. O no dice que Moisés escribió, perdóname, de Jonás. O escribió de Ezequiel a Tacusi. La escritura dice bien claro: Moisés escribió de mí. Y si ustedes no creen en Moisés, ¿cómo van a creer a lo que yo predico, mis palabras? Para que tú creas mis palabras, tienes que creer en Moisés. Y ahí se manifiestan dos salvadores. Un salvador enviado de Dios para salvar al pueblo de Israel, que ya Dios le había dicho a Abraham: Abraham, cuando el pueblo de Israel esté en esclavitud, yo voy a levantar un salvador. Y este salvador libertará al pueblo de Israel. Y Moisés era un salvador igual que Jesús, escogido por Jehová. Wow. ¿Era un salvador o no era un salvador? Y Dios prometió. Ahora, ¿cómo entran a vivir el pueblo de Israel? Porque ya ellos se llamaban ya israelitas, porque ellos habían recibido el nombre de Israel por su padre. Y ellos se llamaban los israelitas. ¿Cómo ellos entran a la tierra de Egipto? Cuando Jacob tenía sus hijos, vivía en la tierra de Canaán. Uno de sus hijos comienza a tener sueños, llamado José. Era hijo de Rebeca y Benjamín. Y José comienza a tener sueños. El sol, la luna, las 11 estrellas se inclinaban ante él. Y comiendo, él comienza a decir: papá, me he soñado así, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. El papá lo interpreta y le dice: yo, tu madre y tus hermanos, ¿no tenemos que arrodillar delante de ti? Dios, ¿qué querrá decirnos? O sea, yo, tu madre, yo, tu padre, el sol y la luna, nos vamos a arrodillar ante ti. Y sus hermanos comienzan a tener odio. Que se cree nuestro rey, nuestro príncipe, que me voy a inclinar yo, Judá, entre... Dios lo escogió a él. Después sueña el sueño, bueno, ¿no? Que había agarrado 12 hatos, cada uno su hato,
de trigo, y el hato de sus 11 hermanos se inclinaban ante el hato de él y cuenta. Y su padre le regala una túnica de un príncipe. Y sus hermanos comenzaban a tener odio. Y ahí viene lo que ellos venden, igualito como fue vendido el cuerpo de Jesús. Moneda de plata, igualito. También Jesús fue vendido por monedas. Y fue vendido y llevado José a la tierra de Egipto. Cuando es llevado a la tierra de Egipto, ya pues una mujer se enamora, viene la bifamia, que se había encamado con ella, y entra a lo que se llama a la cárcel, en la prisión. Entran dos hombres que tenían sueños, sus sueños son interpretados y llega hasta el faraón. Y en eso entonces pasó 21 años. 7 años que vivió con Potifar, 7 años que vivió en la prisión, 7 años más que el copero se había olvidado, había pasado ya como más de 20 años. Y ahí José interpreta el sueño del faraón de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, de los 7 espigos marchitos y los 7 espigos que se comieron. Le dice, son 7 años de hambre que va a venir a la tierra de Egipto. Búscate un hombre prudente y sabio que gobierne Egipto, porque 7 años de hambre devastador va a venir. El faraón le pone a él por rey sobre todo Egipto, solamente no podía gobernar su casa. Le pone su corona y su anillo y le dice, tú eres Sanán Panea, que significa Salvador. En lengua egipcia, Sanán Panea era el nombre de José, que significa Salvador. Una vez que el pueblo de Israel, a través de viene los 7 años de hambre, conforme lo que Dios había escrito por la boca de José, el pueblo de Israel que vivía en la tierra de Canaán, son trasladados por los 7 años de hambre en la ciudad de José, que ellos vivieron como pastores de ovejas, ganaderos, pastores, y los egipcios tenían odio a los pastores, no se podían contaminar con ellos. Pasando ya la esclavitud, las muertes, las violaciones en Egipto a las hijas de Israel, las idolatrías, la hechicería, el maltrato, Dios se acuerda la palabra que le habló a Abraham. Y nace Moisés, y ese nombre de Moisés no fue un nombre hebreo, eso fue puesto por la egipcia. O sea, a los 8 meses que ya no podían tener al niño, lo mandan en una embarcación, en una balsa que preparan, una balsa pequeña, una canasta, pero era una balsa, porque en una canasta cualquiera el bebé se hunde. Lo mandan ahí, ¿y qué sucede? Sucede que la balsa llega hasta las manos de una mujer que no podía tener hijos. La reina de Egipto era estéril. Dios la había hecho estéril y ella pedía un hijo al mar y el mar manda, Dios manda, y cuando levanta este bebé, ella le pone en lengua egipcia, tu nombre será llamado Moisés, hijo mío, porque te saqué de las aguas. Eso no lo puso su mamá, no lo puso su mamá, no le puso su hermana. Ese nombre de Moisés fue puesto por una egipcia en lengua egipcia. Tu nombre será llamado Moisés, porque de las aguas te saqué, hijo mío. Y cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice, yo te conocí por tu nombre, porque tú fuiste sacado de las aguas. Bendito sea Dios. Después del juicio de Noé, el juicio de la segunda generación, pasó 430 años, ya sacando al pueblo de la esclavitud, Dios le entrega los 10 mandamientos. Y la entrega de los 10 mandamientos fue por la rebeldía del pueblo, porque el pueblo no quería escuchar la voz de Jehová, porque el pueblo se rebelaba contra Jehová.
Entonces Jehová le dice a Moisés, Moisés, ven, he escrito 10 mandamientos, he escrito leyes, porque también le entrega las leyes a Moisés, para que vayas tú y enseñes por medio de mí al pueblo. Y Jehová cuando vino con los 10 mandamientos, vino, los mandamientos es en fuego, ahí en el cielo están los mandamientos, vino con 10,000 millares de ángeles, eso está escrito en Deuteronomio 33, 1 al 3, 10,000 millares de ángeles, y a su diestra los mandamientos en fuego. Y de los mandamientos Dios los hace un traslado en el cerro donde lo escribe Dios en 2 tablas de piedra, 5 mandamientos a la derecha y 5 mandamientos a la izquierda. Y lo escribió para siempre, perpetuamente, que ningún hombre en la tierra lo puede aumentar y lo puede disminuir. Y si hay un hombre que lo aumente, que ponga 10 mandamientos por acá, 10 mandamientos por otro lado, ese hombre está enseñando fábulas. Se rebeló contra Jehová, porque los 10 mandamientos son únicos. Y esos mandamientos están en el cielo. Y esos mandamientos es un fuego que está puesto en el arca del pacto, arriba en el cielo, como dice Apocalipsis 11, 19, en el arca del testimonio. Cuando Moisés baja con los 10 mandamientos, Moisés, viendo al pueblo que había pecado y después de haber hablado con Dios, porque Dios lo quería destruir, baja con los 10 mandamientos y ¿sabe lo que hace Moisés? Rompe, tira, ¡fua! La tierra se abre y se los traga. Todos dicen, son indignos de tener la palabra de Dios. Y lo rompe. Lo rompe. La letra rompió la letra, pero Dios seguía vivo arriba. Destruyó la letra que Dios escribió. No le dio la palabra que Dios había hablado, que Dios había escrito, porque no les dio. Ni siquiera ellos leyeron lo que Dios había escrito, ni siquiera leyeron. Moisés no bajó a leerles. Moisés bajó con ira a romperles en su cara los 10 mandamientos y dijo, porque desobedecieron al Altísimo Dios, se hicieron imágenes de becerros, no son dignos de tener la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios serán juzgados. El primer juicio con los mandamientos. ¡Ah! La tierra se abrió y se lo tragó a todititos. Pasó un tiempo donde Dios le habla de nuevo a Moisés. Moisés, lábrate 2 tablas de piedra, así como en el principio yo te di, vas a labrarlo ahora tú. Una vez que la hagas labrado, sube al monte, porque de nuevo te voy a entregar los mandamientos que has roto. Los mandamientos no es Jehová. Aquel hombre que diga que los 10 mandamientos es Jehová está fuera de las escrituras. Ahora, si los 10 mandamientos es un ángel, a ningún ángel se le adora, a ningún ángel se le inclina, porque no tengo 2 dioses, mi Dios es único y mi Dios es espíritu. Y espíritu quiere decir que es un Dios que no se ve. Y yo adoro a Dios por fe, no lo adoro por materia o por tinta o por letra. Pero sí necesito la letra, porque la letra enseña las cosas espirituales. Moisés, sube, lábrate y escribe de nuevo igual como en el principio. Escribe de nuevo. Ahora tú escribe. Y Moisés escribió como estaba en el principio igual. Bajó Dios de nuevo con la mano. Ahora escríbelo tú. Pásalo tú. La original, pásalo. Él lo escribió, lo talló. A él no puso su firma. Él no dijo, no, lo escribió conforme Dios le dio. Ahora Moisés anda y enseña al pueblo que estos son mis mandamientos. La vida y la muerte, bendición y maldición. El que obedeciere alcanzará la salvación y la vida. El que no obedeciere será maldito. Anda,
llévales. Y pon estos mandamientos en el arca. El que aumentare no tendrá parte en el reino de los cielos, y el que disminuyere igual. No aumentarás ni una jota ni un tilde de estos mandamientos. Cualquier hombre que diga que yo soy profeta, cualquier hombre que venga a la tierra diciendo yo soy un grande y aumentare de los mandamientos, adorare a los mandamientos como si fuera Dios, perdóname hermanos, están cometiendo la peor idolatría. Moisés rompió los mandamientos. Moisés destruyó los mandamientos y después subió a recibir una copia que él mismo lo escribió. Y esa copia lo puso en el arca del pacto por testimonio. Lastimosamente que en el año 312 de la era del rey Constantino, el emperador romano, que fue el primer papa, llevó todas estas leyes, estas ordenanzas, estos mandamientos, porque eso existe, eso está en el Vaticano, que algún día esos 10 mandamientos va a volver a salir y no es igual a los 10 mandamientos que hoy en día, perdóneme, presentó el hermano Ezequiel Atacuzzi Gamonal. No es igual, porque Moisés no escribió 10 mandamientos con textos bíblicos. Moisés no trajo 10 en un lado y 10 en otro lado. Moisés trajo 10 mandamientos, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Y aparte de estos 5 mandamientos, entregó 5 libros, donde en Éxodo 21 hasta el 17, ahí están los 10 mandamientos originales de Dios. Éxodo 21 hasta el 17, ahí están los mandamientos que comienza Dios a hablar. Ahora, los mandamientos que Dios entregó era para corregirse, para no matar, no adulterar, no fornicar y no hacer cosas perversas ante los ojos de Dios. Y la ley fue dada no para el justo, la ley fue dada para los injustos, para que el hombre sea libre de la ley, y Cristo vino a libertarnos a través de su Santo Espíritu, para ya no estar sujeto a la letra, sino estar sujeto al Espíritu. Por eso 2 Corintios 3:3 dice que ya no escribiré mis leyes, mis mandamientos en tabla de piedra, ni en tinta, sino lo escribiré en vuestra tabla de vuestros corazones, para ser libre de la condena y a través del Espíritu de Dios ser santificados y purificados, porque la ley no santifica, la ley no purifica a nadie. Lo que nos purifica, lo que nos santifica es la sangre de Cristo, el agua y su Espíritu. Cristo trajo 3 testimonios. No solamente vino por sangre, Él vino sangre, vino por agua y vino por Espíritu. 3 cosas. Y eso es el testimonio que un hombre tiene que tener para tener la vida eterna. Agua, sangre y Espíritu. Sangre, agua y Espíritu. Yo creo en los mandamientos que Jehová entregó a Moisés. Si sacamos los 5 libros de Moisés, los libros de los profetas no sirven, ni incluso los libros de los apóstoles. Usted sabía que todos los profetas, todos, el profeta, por ejemplo, tenemos al profeta Habacuc, al profeta Isaías, todos los profetas obedecieron los 5 libros que escribió Moisés. Y aún el profeta Ezequiel obedeció al libro que escribió Moisés. Si sacamos los 5 libros de Moisés, las escrituras de los profetas no tienen valor. Por eso los 5 libros que Dios entrega a Moisés, está la vida de la humanidad, está la corrección entregada por el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, y está la profecía venida de nuestro Señor Jesucristo,
en los libros de todos los profetas. Por eso dice San Juan 5:39. Escudriña las escrituras, busca, escudriña, indaga. Que todos los profetas profetizaron de mí. No dice de terceros, ¿no? Dice de mí. En San Lucas 24:44 dice, y esto era lo que yo predicaba, o sea, lo que Jesús hablaba, lo que Jesús enseñaba. Como está escrito en el libro de Moisés, los salmos, el libro de David, el libro de los profetas, que tenía que sucederme todas estas cosas y entrar yo en mi gloria. Porque todos los profetas escribieron de mí. La muerte del Mesías ya estaba escrito por Isaías. Estaba escrito por Daniel. La resurrección ya estaba escrito. Ya estaba escrito. Llegó al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Salmo 110:1 estaba escrito. La venida de Cristo por segunda vez está escrito. Jehová vendrá con sus millares de ángeles y a su diestra su santo Hijo. ¿Quién podrá estar cuando Él se manifestare, cuando Todopoderoso se manifestare? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién? Y en Apocalipsis dice, cuando Él venga, las estrellas del cielo caerán. Las estrellas, el sol y la luna perderá su lumbre. La tierra bailará como borracho. Entonces la gente dirá a los montes, escóndenos de la ira del Todopoderoso y del que está sentado y del Cordero, porque su ira es venida. Hay muchas personas que dicen que Jesucristo ya está en la tierra. Pero la Biblia dice que Jesucristo todavía no está. Y Jesús habló que se iban a levantar falsos profetas, falsos cristos, falsos mesías, falsos hombres que iban a decir yo soy Jesús, o iban a enseñar que Él es Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el profeta, que Él es el Mesías. Y Jesús dijo, no le creas. Jesús dijo, si alguien te dice que está en el monte, no vayas. Si alguien te dice, está en mi casa tomando café, no vayas. Porque muchos falsos profetas se van a levantar. Cuando Pablo escribe de Jesús, porque Pablo fue el que predicó a los gentiles. Por ejemplo, los corintios eran gentiles. Y el libro que escribe Pablo, la carta a los corintios, es para los corintios. Después escribe la carta a los tesalonicenses, es para los tesalonicenses, no era para los gentiles. En toda esa carta escribe la carta de los hebreos, una carta para ellos. La carta de los efesios, de los gálatas, eso era para los gentiles. Los gálatas, los efesios. Y cuando Saulo de Tarso comienza a corretear a todos los que predicaban el nombre de Jesús de Nazaret, comenzó él a perseguir a los judíos y a los gentiles. Porque también los gentiles comenzaron a predicar de Jesucristo. Y en el camino el mismo Señor Jesús le dice, se presenta una luz radiante y se queda ciego y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Le dice, yo soy Jesús. No le dice, yo soy Jonás, o yo soy Ezequiel Atacuzzi, o yo soy Rodolfo González, o yo soy Víctor, o yo soy Pedro, No, le dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Al perseguir a ellos, a mí me estás persiguiendo, porque ellos están llevando mi nombre. Pues, el que me aborrece, aborrece a mi Padre, dijo Jesús. El que aborrece a ustedes, me aborrecieron a mí y a mi Padre, y después a ustedes. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es caer contra el aguijón. Saulo, yo te voy a enviar para que tú vayas y prediques en mi nombre,
el perdón de los pecados y la remisión al pueblo de Israel, a los gentiles, para que tú en mi nombre liberes a los gentiles y a los judíos de la mano de Satanás. Y Saulo de Tarso, en todas las cartas que él escribe, todas las cartas, que es la carta de los romanos, que es la carta de Efesios, de Gálatas, la carta de los corintios, de los tesalonicenses, en todas esas cartas escribe Saulo de Tarso de Jesucristo. Y escribe él y se indigna él de lo que hizo con los apóstoles. Yo golpeaba, los encerraba, todos aquellos que predicaban el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo soy el que predica de él porque él se me manifestó y él me habló que tengo que predicar en su nombre. No hubo ningún apóstol, ningún profeta que predicó el nombre de Ezequiel Atacuza y Gamonal. No hubo ningún profeta que predicó el nombre de Jonás Molina. Ezequiel no hubo y no va a haber, porque las escrituras que tú estudias y yo estudio están basadas solo a historias, a profecías. Si yo agarro la Biblia y quiero saber de Jesús, tengo que retroceder más de 1900 años. Si yo hablo las escrituras y quiero saber quién fue Saulo de Tarso, tengo que retroceder 1900 años atrás. Y si yo te hablo de Saulo de Tarso, te estoy hablando de un difunto que fue un apóstol de Jesucristo. ¿Y dónde se manifestó? Se manifestó no acá en el Perú, sino se manifestó allá en el Oriente. Si te hablo de Juan, el arqueólogo Juan, te estoy hablando de una persona que escribió las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias que estaban en Asia. Y Asia, pues, no es la tierra de los judíos. Mas fue enviado a Efeso, a Asia, a Pérgamo, a Tiratira, a la Odisea. Fue enviado estas 7 cartas. ¿Y dónde fue escrito? Fue escrito en una isla que ni siquiera ahora existe. Una isla que ni siquiera ahora en estos tiempos es prisión, llamada la isla de Pasmos. Quiero saber quién era Juan. Juan fue uno de los discípulos de Jesús. El libro de Mateo hasta el libro de Juan se terminó todas las profecías. Desde ahí ya no hay profeta que ha escrito un libro basado a esto. Pero sí han utilizado la Biblia a su antojo, a su manera, para hacer decretos, para hacer enseñanzas, para hacer estudios, basados a otro personaje que ni siquiera llegó a la cruz. Uno de ellos tenemos al hermano Ezequiel Atacuza y Gamonal, que se declaró el Hijo del Hombre. Perdió la vida a los 82 años. Y él dijo que el Hijo del Hombre no fue Jesús, que Jesús nació por el Espíritu Santo y él no era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que habló Jesús era Ezequiel. Y si él hubiera sido el Hijo del Hombre, la muerte del Hijo del Hombre tenía que ser crucificado. Por eso está escrito, Jesús dijo a sus discípulos, yo me voy a Jerusalén porque el Hijo del Hombre va a ser crucificado y resucitará al tercer día. Y Cristo hablaba de él mismo. Y el Hijo del Hombre sí fue crucificado allá en el Oriente. El hijo de David por promesa. Ahora el hermano Ezequiel fallece y ni siquiera cumplió la profecía de los 2 testigos. Porque los 2 testigos que habla Apocalipsis 11, 3, 4 al 9, habla de 2 varones vestidos con túnica, que son 2 olivos, vestidos con túnica, que iban a cerrar el cielo 3 años y medio, iba a convertir las aguas en sangre, iban a herir a la tierra con todas plagas, y ellos tenían que morir y después de 3 días resucitar y todo ojo lo tenía que ver. ¿Cuándo el hermano Ezequiel Atacuza ha convertido el agua en sangre? ¿Cuándo él ha cerrado el cielo que se cierre? ¿Cuándo? Ahora muchos están poniendo la mirada a Jonás Ezequiel diciendo que él es el Hijo del Hombre. O sea, ¿cuántos hijos de hombre hay? Jesucristo. Ahora, la palabra Hijo del Hombre a Ezequiel no fue al cuerpo de Ezequiel, sino fue al espíritu que tenía Ezequiel.
Cuando Dios lo saca en espíritu, le dice, y tú, hijo de hombre, le dice. Y según la Biblia, Primera de Pedro 1:10, dice que todos los profetas tenían el espíritu de Cristo. Todos los profetas. Si yo tengo el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Si tú tienes el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Y todos los profetas tenían el Espíritu de Cristo y escribían anunciando la muerte del Mesías y cómo iba a morir, cómo iba a resucitar y cómo iba a entrar en su gloria. Y el Mesías, que es Jesús, a él se le dio toda potestad, todo poder, y él se sentó en el trono glorioso, más que David, en las alturas. Y no se sentó en cualquier trono, se sentó a la diestra del Padre. Y el Padre mismo le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a las plantas de tus pies. Y Jesús, al sentarse a la diestra, los ángeles sacaron su corona y dijeron, digno eres tú de abrir el libro porque fuiste muerto, fuiste inmolado. No has redimido con tu sangre para reinar naciones, pueblos, lenguas. Eres tú digno de tomar todo poder y toda sabiduría. Y Jesús dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. A este Jesús que muchos ahora están ignorando, él hizo mucho por nosotros. Pero él, como dijo, el Hijo del Hombre se ha crucificado y se ha tenido en nada. O sea, su muerte de su crucificación, él iba a ser tenido en nada. La gente no, como decir, se murió, murió, resucitó, ¿qué me interesa? O iban a tomar a otro, y se iban a dejar a un lado al verdadero que dio su vida, resucitó y subió al cielo y se sentó y ahora está esperando el día que el Padre lo envíe y diga, hijo, anda. Y cuando él venga, según la carta de Pablo que escribe, dice que él va a venir con aclamación de arcángel. Los que están durmiendo van a ser despertados y va a haber un juicio en la tierra y hay hombres que van a resucitar, van a ser elevados y transformados como ángeles y recibir al Señor en el aire. Y va a haber un juicio. Bienaventurado el que come pan conmigo en el reino de los cielos, lo dijo Jesús. Lean la Biblia y no se dejen engañar por falsos cristos, falsos mesías, falsos predicadores que se creen Jehová, hoy día se creen hasta Jehová. Se creen el Dios del universo. ¿Sabe quién es el Dios de esta tierra? El Dios de esta tierra es Satanás. Jesús bien claro dijo, mi reino no pertenece a este mundo, mi reino pertenece arriba. Y el que me sigue, el que cree en mí, donde yo estoy, ahí estará el que me sirve. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, las cuales voy a preparar una morada para vosotros. Voy a preparar una morada. Y en el libro de Juan dice, y yo vi cielo nuevo, tierra nueva. Cielo nuevo, tierra nueva. Y los que le seguían al Cordero eran dignos y santos y fieles, que cantaban el cántico de Moisés. Bendito sea Jehová, bendiciones a todos y crean en Jesucristo. Cielo nuevo, tierra nueva, porque esta tierra está contaminada de tantos abortos. Esta tierra está contaminada de tantas matanzas, de tantas fornicaciones, de tanta muerte. Esta tierra está llegando a su fin. Y Jesús dijo, cielo, tierra perecerá, mas mis palabras no perecerán. Y Juan lo replica y dice, y vi cielo nuevo, y vi tierra nueva. Bendito sea Dios a los que creen esa promesa de heredar un nuevo cielo y una nueva tierra, porque esta tierra apesta, esta tierra está contaminada, esta tierra está enferma por las maldades, el pecado, los abortos, las fornicaciones. Y la Biblia dijo bien claro Jesús, yo me voy, libro de San Juan 14, 1, 2, 3, a preparar una morada para vosotros. Porque donde esté yo, estará el quien me sirve. Bienaventurados los que entran por la puerta de Jerusalén y heredan esa tierra preparada por Cristo, y viviremos con el Cordero, y Él nos apacentará a fuente de aguas de vida eterna. Paz con Cristo
y tengan cuidado de dejarse engañar. La salvación es personal. Adoren al Dios viviente, en espíritu y en verdad, al único, llamado Jehová de los ejércitos, o Yahweh, y adoren a su Hijo Jesús. A Jesús, o lo quieren llamar en hebreo, Yahshua. Adórelo a Él. Y no hay otro más, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel rey que vino desde los cielos, subió a la cruz para abogar por nosotros y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ese perdón se acaba, esa amnistía se acaba, porque en cualquier momento se cierra la puerta de misericordia. Y a ese Cordero que vino para dar su vida será mandado para juzgar. Y está escrito, hermanos: apartará las ovejas y los cabritos. Las ovejas heredarán la tierra, el reino de mi Padre, dice Jesús. Este no es el reino de su Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Está hablando bien claro. Mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos días dirán: Señor, en tu nombre boté demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice prodigios. Y yo les diré: apártense de mí, malditos. Ustedes que han hecho la voluntad de mi Padre, entren al reino de los cielos. Entren, porque para ustedes es preparado esta morada. Bienaventurado el que come pan conmigo en el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús. Y yo espero ese cielo nuevo, esa tierra nueva prometida por Jehová. Amén.